a las personas que no hablan inglés. Ya les avisamos que hay aparatos de traducción simultánea afuera para un tema de facilitar la transmisión por distintos canales, que uno salga en inglés y el otro salga en español. Toda la conversación acá adelante va a ser en inglés, así que mil disculpas a toda la chilenidad de habla hispana que está aquí. I would like to begin by thanking the Institute for Sustainable Development, agradeciendo al Instituto para el Desarrollo IDS, Sustentable, a fairly new IDS, academic unit que at es the una unidad Universidad académica Católica, bastante for nueva en la hosting these Universidad dialogues Católica, that invite us to imagine sustainable ya que esto nos futures. I invita would a also imaginar like to futuros thank the audience sustentables. for being here También quiero on a spring Friday agradecerle a afternoon. ustedes que están en esta tarde Basically, the primaveral, current and previous students of the a los estudiantes sustainability lecture. egresados y I también a also los actuales. like to thank the Center for Educational Me Justice gustaría in agradecer Honduras al Centro de Educación, for del accepting the Centro de Justicia invitation to Educacional por co-host aceptar this esta event, invitación de and coorganizar el particularly evento, Claudia Matus, especialmente a the current Claudia director, Matus, for que es la directora accepting to actual, be the por discussant ser for parte this de este afternoon. diálogo. And I also want to thank Rodolfo Igualmente, Sapiains, quiero who is a agradecer a professor at Rodolfo the Universidad de Sapiens, Chile and que es Universidad de psicólogo, Magallanes. profesor de la Universidad de Dr. Chile. Sapiains is a community psychologist También and es has psicólogo research on comunitario climate y ha anxiety. hecho investigaciones Thank sobre you la for ecoansiedad. accepting to perform as a Gracias discussant this por afternoon. aceptar presentarse en And estos finally, diálogos. I need to Finalmente, thank the National quiero Research agradecer a and la Agencia Development Nacional de Agency, Investigación y Desarrollo, and their ANID, program Fondesit de y a su Iniciación programa Fondesit for de funding my own Iniciación research, por How financiar Radical mi Could Hope Be?, investigación. How which Radical allows Can us to Hope have Be? Professor Marek Osiewicz Esto nos permite tener al from the profesor Marek University Osiewicz of Minnesota de la Universidad de here Minnesota today with us. hoy con nosotros. Professor Osiewicz is El founder of the profesor ClimateLit.org. He es the el guest fundador de editor Climate Lit of the y special también issue es on climate el editor literature invitado in de la the edición scholarly especial journal, The sobre Lion and the ecoliteratura Unicorn, en la revista académica El León y editor el of the Unicornio, book Fantasy and Myth editor in del the libro Anthropocene, Fantasía y Mitología en el Imagining Antropoceno, Futures and imaginando Bringing Hope in futuros y Literature and soñando con la Media, esperanza de la and literatura y medios de also the comunicación, article y Why también Children's del Stories artículo Are ¿Por qué los Powerful relatos Tool to infantiles Fight son una herramienta Climate poderosa Change? para To combatir name el just cambio a few climático? of his very Solo por recent nombrar works. algunos de sus textos más Marek, recientes thank you y for relacionados coming al all the clima. way down Marek, from muchas gracias Central por North viajar USA desde Estados Unidos and to share your research y por and compartir su reflections with us. investigación y Floor is yours. reflexión con nosotros. El escenario es suyo. ¿Funciona? Sí, bien. Muchas gracias a todos. Quería agradecerle a Andrea y a Claudia y a todos en la Universidad Católica por invitarme el día de hoy. Es mi primera vez en el hemisferio sur. Mi nombre es Marek. Originalmente soy de Polonia. Soy polaco estadounidense y soy profesor de literatura infantil y juvenil en la Universidad de Minnesota. Y he utilizado gran parte de mi carrera profesional estudiando cómo la narrativa para las audiencias juveniles moldean la forma en la que pensamos y actuamos en este mundo. Me gustaría hablar sobre la alfabetización climática y sobre escribir nuestros propios futuros con el uso de la imaginación. Voy a revisar mis notas para asegurarme de que voy por el camino correcto. Y me gustaría empezar por decir que estoy muy feliz de que el título de este diálogo esté conectado a las historias, porque necesitamos diálogos sobre sustentabilidad constantes, sobre el lugar en el que nos encontramos, como una comunidad global y como comunidades locales. ¿Qué es lo que significa? ¿Por qué es importante y dónde? ¿Y cómo lograrlo? Además, debemos aprender a utilizar la imaginación de manera prefigurativa para ayudarnos a imaginar qué es lo que queremos obtener y cómo movernos hacia ello. Esto está conectado al uso de la imaginación como una herramienta para conseguir resultados reales. Y de eso es lo que me gustaría hablar el día de hoy. De hecho, me gustaría mencionar que la ficción narrativa, que es un título para las historias, debemos decir que son una herramienta muy importante para imaginar y trabajar
creando futuros sustentables. Y debido a que soy un académico de literatura juvenil e infantil, hablaré en general sobre, bueno, quizás no tenga mucho tiempo para mencionar muchos títulos, pero me gustaría hablar sobre literatura para las audiencias juveniles. Debido a que además soy un educador, trabajo con profesores y futuros profesores, y de hecho me gusta dedicarme a la parte educacional, sobre todo en lo que tiene que ver con el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. Esto representa un desafío existencial y yo creo que todos lo saben. Cuando hablo de un desafío existencial, hablo de la crisis climática, de la emergencia climática y de todas estas palabras que utilizamos para describir el lugar en el que nos encontramos el día de hoy. Así que, con lo que me refiero con existencial, es que es realmente complicado, es complejo, enredado, es un proceso que tiene muchos niveles que ocurren al mismo tiempo. Y resulta que la gran mayoría de las personas de este mundo no se han dado cuenta de lo que está ocurriendo, no sabemos qué está pasando. Este artículo dice que la escala de la amenaza es tan grande que es difícil incluso describir o englobar para los expertos. Ni siquiera los expertos pueden decirnos qué está ocurriendo. A eso me refiero con existencial. El otro significado de existencial es que todos estos procesos del cambio climático, que parece hablar solo de una cosa, pero en realidad es un grupo, es un conjunto de cosas que ocurren al mismo tiempo, que chocan entre ellas y que se aceleran unas a otras. Es por eso que tenemos este término llamado la gran aceleración. Y no es algo que está ocurriendo solamente rápido, está ocurriendo a una velocidad impresionante. Las olas de calor, las sequías, los mega incendios, todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, han sido liberados o generados por un aumento de 1.1 grados Celsius en la temperatura de nuestra atmósfera desde los periodos preindustriales. Y poca gente se ha dado cuenta de que la mitad de este calentamiento fue agregado desde la década de los 90 únicamente. Así que en los últimos 30 años hemos logrado calentar el planeta tanto que es equivalente a la misma cantidad de temperatura que aumentamos desde que comenzó la existencia de nuestra raza hasta los años 90. Es tan increíble que el IPCC y todos los informes que ha publicado nos urgen como humanidad a cambiar el sistema en este momento, porque se nos está acabando el tiempo. Y los informes más recientes hablan sobre una transición necesaria, rápida, una infraestructura sin precedentes. Tenemos que cambiar todo, no solo una o 5 cosas, todo. Y los últimos informes del 2021 dicen que es probable que alcancemos un aumento de 1.5 grados Celsius para el 2040, que claramente ocurrirá mientras vivamos. Otros informes sugieren que podría ocurrir incluso para 2032 o 2031. Lo que vemos es que la trayectoria de lo que estamos haciendo con el planeta es que somos transformadores activos de la Tierra y la estamos volviendo un planeta como Marte. Es muy probable que esto ocurra durante nuestras vidas. Los resultados serían catastróficos. Estamos llegando al límite planetario y nos encontramos con este desafío. Lo que es importante es que todavía podemos evitar este escenario cataclísmico. Y de hecho, debemos ver la crisis como una oportunidad para el cambio. De manera específica, lo que necesitamos que ocurra es que podemos y deberíamos reimaginar la educación, reimaginarla para ayudarnos a volvernos alfabetizados climáticamente. El construir una alfabetización climática universal es necesaria para la educación, desde ahora y para seguir adelante.
Primero, ¿qué es la alfabetización climática? ¿Qué es ser alfabetizado climáticamente? Tenemos lingüística climática y un montón de otras especialidades que hablan de las habilidades que obtenemos. Pero ¿qué es la alfabetización climática? Esta es la definición que está usando. Es el conjunto de herramientas que permiten entender la crisis humano-planetaria del antropoceno y articular esta comprensión como historias que requieren imaginación anticipatoria y movilizar la acción. Lo que estoy diciendo es que requieren de una imaginación anticipatoria y que la alfabetización climática es entender números y hechos. De hecho, se le llama literatura de la ciencia climática. Pero va más allá. Se concentra en desarrollar valores que necesitamos para transicionar y llegar a tener una civilización ecológica. He preparado 4 formas de Google para ustedes y no tengo el tiempo suficiente para mostrárselas, pero cada tanto haré una referencia a ellas a medida que vayamos avanzando. En relación con la literatura climática, con la alfabetización climática, me gustaría darles 2 ejemplos. El primero es del Dr. Robinson, del fallecido Dr. Robinson, hizo un video que grabó en su casa durante la pandemia. Y una de las cosas es que, bueno, muchos de ustedes pueden conocerlo por su trabajo sobre imaginación en la literatura. Y en su última charla, Creating the New Normal o Creando la Nueva Normalidad, Robinson identifica el cambio climático y nuestra desconexión del mundo natural como 2 de los desafíos más grandes que enfrentamos el día de hoy. Y dice que nuestro trabajo, nuestro desafío, es reimaginar la educación para poder llegar a un acuerdo con la tierra, las plantas, los animales y todas las formas de vida. Así que debemos cambiar la educación. Y el modo en el que entiendo esta última charla de Robinson es que necesitamos una educación basada en la alfabetización climática. Otro ejemplo que me gustaría compartir con ustedes es una charla TED dada por Chimamanda Ngozi Adichie, que habla sobre los peligros de la historia única. Los profesores en Estados Unidos usan esta charla para ejemplificar y mostrarle a los estudiantes la importancia de la literatura multicultural en el salón de clase, porque a menos que sean expuestos a diferentes historias, estarán encasillados dentro de una sola, que los cegará para ver la profundidad de las problemáticas que puedan enfrentar. En general, esto es mostrado como un ejemplo de por qué necesitamos el multiculturalismo. Pero hay un punto que ella hace que también es aplicable a nuestro entendimiento de la alfabetización climática, sobre el lugar que ocupamos en este momento como habitantes del planeta. Y de hecho, nuestra civilización petrocapitalista está atrapada en esta historia única. ¿Y cuál es la historia única de nuestra civilización? Bueno, es una historia de señores multimillonarios benevolentes, de colonias en Marte, como la que pensó Elon Musk. Es el futuro de la singularidad, en la que hombres ricos pueden exportar sus conciencias a la nube y vivir para siempre, y donde no tienen preocupación por lo que pase con los demás. Esta historia única tiene una resonancia con otras historias grandes que es probable que algunos de ustedes hayan escuchado. Esta versión fue titulada por Jamie Wheal como Las ideologías de la salvación final. Por ejemplo, la que tienen los combatientes de ISIS o los preparacionistas, que hablan sobre el final del mundo. Y tienen diferentes versiones, pero cada una tiene elementos en común. Y son como pensar
que este mundo es insalvable y que colapsará pronto, que de todas formas los míos y yo podremos trascender y que es mejor acelerar este final y traer pronto la purificación de este mundo. Unos pocos se salvarán y los otros morirán. Hay muchas versiones así en este momento. Cuando pensamos en lo que está ocurriendo en el mundo en relación con el cambio climático, podemos decir que nuestra civilización está atrapada en una historia única. Pero ¿qué otras opciones tenemos? El ecofilósofo británico Rupert Read postula tres opciones que tenemos y podemos encontrarlas en literatura científica y en otras narrativas hechas por grupos climáticos ecológicos no convencionales y sobre todo movimientos juveniles, gente como ustedes. Así que, ¿cuáles son estas tres opciones que él nos presenta? Una es que podemos arreglárnoslas para transformar rápidamente esta civilización y volverla una ecológica. La segunda opción es que nuestra civilización actual petrocapitalista colapsará, pero a medida que caiga, podrá originar una segunda civilización sucesora, así que otra aparecería después. La tercera opción es que nuestra civilización caerá totalmente, todo colapsará y todo se acabará. Estas son las tres opciones hasta ahora. Y cuando pensamos en nuestras instituciones políticas o económicas, en nuestros sistemas de bancos, podemos ver que ninguno de los líderes considera estas tres opciones, pues están atrapados en este cuento de hadas, en esta narrativa de pensamiento mágico en la que colonizamos el espacio, seguimos expandiéndonos, hay recursos inagotables y el crecimiento económico es eterno. Donde encuentro esperanza es que la gente se está hartando, los jóvenes se están cansando, gente como Greta Thunberg. Y de hecho, ellos hablan sobre esto. Si las soluciones dentro del sistema son tan imposibles, quizás sea mejor cambiar el sistema en sí mismo. Y sabemos que se han hecho cambios en el sistema antes, en la historia. Así que no estamos condenados a continuar con esta trayectoria insostenible. Es obvio que a medida que vamos saliendo del COVID, no tenemos un mejor momento para generar el cambio. Un académico muy importante postula el término concientización como el desarrollo de una habilidad que nos permite ser conscientes de la complejidad del problema e ir más allá de las soluciones paliativas. Así que mi idea es que hemos entrado a una era de concientización sobre el cambio climático en la actualidad. Es imparable. Cada vez más gente, sobre todo jóvenes como ustedes, saben sobre el cambio climático y saben que necesitamos hacer algo hoy. Así que, ¿cómo cambiamos el sistema? Esa es una excelente pregunta. ¿Cómo cambiamos el sistema? Vivimos en un sistema demasiado destructivo y todos los elementos de este sistema están interconectados y se refuerzan unos a otros. ¿Cómo lo cambiamos? Yo propongo, no solamente yo, hay muchas otras personas que piensan lo mismo, pero creo que todo comienza con envisionar alternativas al modo en el que son las cosas hoy en día. Y estas visiones necesitan relatos que puedan comunicar estas visiones con palabras. De esta forma, la trayectoria y la gramática, que según yo es una descripción válida, dice que todo comienza con relatos que se vuelvan en visiones, visiones que se vuelven en trabajos y después el trabajo se vuelve realidades. Ahora me gustaría mostrarles
estos dos videos. Pero de hecho voy a pedir que les compartan las direcciones web. Uno dura 3 minutos y el otro 4 minutos. Una de las formas que tenía en Google estuvo diseñada para preguntarles qué emociones sienten al ver los videos. Eso no. Bueno, sigamos adelante. El punto que veo en estos dos videos, y hay muchos otros ejemplos, claro. Bueno, lo que muestran estos ejemplos es que la historia o el relato es una herramienta. Es la mejor forma que tenemos de intentar envolver los problemas que vienen con el cambio climático. Necesitamos hacer que la preocupación por el cambio climático se vuelva personal, algo que sintamos en profundidad. Y creo que esta es una tarea para aquellos que cuentan historias. Necesitamos que estas discusiones tomen lugar en las familias, en los colegios, en las iglesias, en el trabajo, en todas partes. Necesitamos historias que nos inspiren. Y voy a pasar por algunos ejemplos y esta noción de que todo parte con historias. Sé que suena un poco sencillo, pero hay muchas investigaciones que apoyan esta idea. La postura de Boyd dice que estamos diseñados por la evolución. Nuestras mentes están diseñadas para pensar en historias. Cuando sabemos una historia, la recordamos. Cuando tenemos un hecho, lo olvidamos. Así que si incluimos este conocimiento en los relatos, generamos una comprensión mejor. Esta es la gramática básica de cómo funciona la mente humana. Les daré un minuto. Vamos al formulario 4 y les voy a preguntar cuál creen que es el relato dominante de nuestra civilización. Si tenemos una civilización con un relato dominante, en su opinión, ¿cuáles son los elementos de esta narrativa? Bueno, esto debería tomarles un minuto o incluso menos. Hagámoslo ahora. There are 4 questions here. Does it work? ¿Funciona? Can you open it? ¿Pueden abrirlo? Okay, thanks. Bueno, gracias. Is anyone done? ¿Alguien terminó? Anyone has completed the form? ¿Alguien ya terminó el formulario? Let's take another 30 seconds. Bueno, Okay? tomémonos otros 30 segundos. Parece que este es el formulario para que ustedes respondan las preguntas. Bueno, escaneen disculpen. So the form that should open El formulario que debería abrirse es sobre la historia dominante de nuestra civilización. Tiene 4 preguntas. ¿Está bien ese? ¿Pueden verlo ahora? Bueno, ahora sí hagámoslo.
Piero, can we go back to the Prezi? ¿Podemos volver a la presentación, por favor? So while you're working on the form, I'm Mientras gonna trabajan en el scroll over. formulario, voy a avanzar. No, No, no. eso tampoco. Anyone is done? ¿Alguien terminó? Complete? ¿Está completo? Like 15 seconds, okay, great, thank you. 15 segundos más. Bueno, gracias. So, I just scrolled through a number of slides for which Bueno, we have no pasé por time, muchas where I diapositivas talk que no about tenemos specific tiempo para examples that ejemplificar. support some of the claims Esto I made in apoya this algunas talk. de But I las want to bring it back to de las citas education, que and I tengo en wanna esta charla. leave you with a couple of Quiero dejarlos con final thoughts. unos pensamientos So, finales. How does the challenge of climate change translate ¿Cómo into se this field traduce called el education? desafío I del cambio believe that climático en la educación? the situation in which we find Yo creo que ourselves la situación que is estamos largely hoy due to the fact se that debe we al are hecho a de que climate illiterate somos civilization. una civilización ignorante Nobody respecto ever al told clima. us how to be Nadie a nunca good nos dijo earthling, cómo ser un buen how to terrícola, live on this planet cómo the right vivir way. en este Nobody planeta de taught la us forma this. correcta. Nadie And we nos kind of enseñó esto. stumbled into climate change. We stumbled Y into nos tropezamos biodiversity con loss. el We cambio stumbled into climático, con pollution la because pérdida we de la never planned it. So, biodiversidad. if you start with this Si insight comenzamos con that esta the problem is perspectiva climate de que illiteracy, el problema es el the solution is analfabetismo education. climático, bueno, Because la if we solución were es la climate educación, literate, porque si technology would not fuéramos be a problem. alfabetizados, If la we were tecnología climate no sería un literate, problema. politics Si would not be a estuviéramos problem. The instruidos, problem la is política that tampoco we're a sería un climate problema. illiterate El problema es que somos civilization. una civilización What the ignorante silver respecto del lining clima. with this is that Junto con illiteracy esto es can que be overcome. We el can learn to do analfabetismo se puede things superar. differently. Podemos aprender a And this hacer is las what cosas education diferentes. is all about. Y We de esto se haven't trata la done climate educación. literacy education yet, No hemos but we're alfabetizado a beginning to. nuestros And there's a estudiantes. ton of Aún. attempts and efforts happening Se ha all intentado over the world. muchas veces The en todo el sustainability mundo. program that you have De hecho, here hay is un one of programa them. de sustentabilidad, So the point is es that uno de ellos. we don't teach El about problema climate es que change. no We don't enseñamos teach sobre el about cambio climate climático, literacy, but we tampoco should. So I alfabetizamos a want to nuestros show you an estudiantes y example. deberíamos. This Quiero is a mostrarle un website, a ejemplo. project in which Esta es una Andrea is página web also part of en the el que team. Andrea también es We parte del created equipo. a website hub Creamos called una página climatelead.org. web llamada And the notion here is that climatelead.org we want to y el provide objetivo es que tools queremos for entregarles teachers herramientas a los everywhere, profesores across all de todo el subject mundo, areas and across de all todos grade los levels, temas so that teachers can y de todos los niveles smuggle educativos, components of climate literacy para in que ellos whatever puedan classes they poner teach. estas temáticas del Kindergarten level, cambio elementary climático en school sus level, clases, high school ya level, sea college level, en el kinder, everywhere. enseñanza We need media, these enseñanza discussions to be básica. happening at all Necesitamos times, tener estas everywhere. conversaciones en todos lados. And the notion here is that education Y is la the noción way aquí es que to lead la us educación out es la of forma para que the nos current guíen predicament. Because we have no planet B, de este and because everyone deserves futuro a que future. tenemos. Porque todos merecemos un futuro y no existe un planeta B. Muchas gracias. Thank you very much, Merrick. You were sharp on time.
por compartir su tiempo. Ahora Claudia va a hacer unos comentarios y luego Rodolfo. Mientras tanto, a la audiencia, recuerden ver lo que estaba proyectado en la pantalla para que podamos procesar sus preguntas para después. Muchas gracias, Marek, por su presentación y por su espíritu y por la labor de poner la narrativa del cambio climático en nuestra educación. Voy a hablar de la investigación que he hecho y cómo construir un argumento, el argumento de por qué deberíamos transformar la educación. Creo que de ciertas formas tenemos la misma narrativa. Sin embargo, para mí, cuando usted mencionó, probablemente sea una pregunta que vamos a discutir luego, pero cuando tenemos la pregunta de cómo cambiamos o introducimos el cambio en base a las historias, se me viene inmediatamente la idea de que las historias no son neutrales. Hay diferentes tipos de historias. Deberíamos preguntarnos cuáles son las historias que quieren escuchar. Así que esto es lo que quiero escuchar de usted. Cuando vuelvo a la pregunta, ¿cómo realizamos el cambio, una transformación? Una de las cosas que me interesan es qué sucede en las escuelas, de las formas que nosotros hemos aprendido de la relación entre la naturaleza y la cultura. Si ustedes ven sus propias experiencias en las escuelas, tenemos la idea de que los seres humanos somos algo aparte de la naturaleza y nosotros, como seres humanos, somos espectadores de lo que está sucediendo afuera. De hecho, escribimos un artículo recientemente publicado en el que argumentamos que cuando vemos árboles pensamos que es algo aparte de nosotros. Pero cuando nosotros nombramos a los seres humanos, eso significa algo cultural. Para mí esto es algo problemático, ya que esa idea de la no relación de la naturaleza con la cultura es una forma que nos delinea todo lo que somos, hablando como institución también. Bueno, volviendo a la educación, en la forma en que podemos promover el cambio, para mí sería poner atención las cosas que nosotros conocemos sobre esa relación. De hecho, no relación. Por ejemplo, para mí, una de las otras cosas que nos enmarca el problema, escuchar lo que usted mencionó, que la idea de la narrativa nos da la noción de la imaginación. Para mí sería interesante que nos contara un poco más sobre la idea de imaginación humana. Es que lo que nosotros hemos aprendido en las escuelas es el humano superior en comparación a otras especies que existen. ¿Y en qué formas deberíamos cambiar la humanidad para entrar en esta idea que nos presentó del cambio? Perdón, estoy mirando mis notas, por eso estoy intentando mantener el hilo.
Creo que lo que intento decir es que las formas en que nosotros hemos aprendido lo que sucede aquí es algo externo, algo enrollado de cosas que están sucediendo. Y que nosotros ahora tengamos esa idea de cómo abordar o volver a la idea de evolucionar, constantemente y crear la relación con otras especies. En el momento de crisis que estamos ahora, ¿cómo volvemos a esa idea para relacionarnos nosotros como seres humanos con lo natural? Encontrar y producir realidades en lo que sucede en la naturaleza. Aquí estoy abordando la idea de que, no sé si han escuchado sobre esta erudita, perdón. Ella está en este proyecto que me gusta mucho. Ella explica muchas de las ideas sobre lo que sucede en la naturaleza. Por ejemplo, ella nos habla sobre la idea del progreso. ¿Cómo nos han enseñado la idea moderna del progreso? Y uno de los problemas que incluye, que se acepta mundialmente, es lo que es ser humano. Probablemente si les dijera a ustedes, ¿hay alguno de ustedes que puedan pensar que hay algo mejor? Esa idea de progreso, que siempre podemos construir nuestra idea de seres humanos y nos diferenciamos de otras especies porque avanzamos, miramos hacia adelante. Siempre y cuando tengamos esa idea que nosotros como humanos tenemos esa habilidad, inmediatamente otras especies que están en otra dimensión, que viven día a día, nos hace pensar que ellos dependen en nosotros. Y esa es la idea que presenta, y esa idea es muy importante cuestionarla. Nosotros como seres humanos, porque nos diferenciamos de otras especies, porque podemos anticipar. Creo que esta es otra idea que presenta Anna Sings, es que necesitamos ver las cosas de otra forma, de ser observador, de cómo vemos las cosas. Probablemente esa sería una idea que se conecta a lo que usted decía, Marek, la idea de que un relato, necesitamos relatos concretos. Creo que las formas en que nosotros notamos esto sería una forma de también producir una historia que también pueda ser escuchada y relatada en una forma que podamos salir de esta crisis. No sé, creo que me quedan unos cuantos minutos. Creo que estoy de acuerdo con la idea de que para construir una realidad se pueden usar relatos. Creo que es una idea muy importante. Creo que el conocimiento indígena y sus culturas siempre han sido pasadas de generación en generación a través de relatos. Pero me gustaría saber cuál es la diferencia entre las historias de las que estás hablando el día de hoy y las historias de algunas comunidades indígenas, por ejemplo, que han tenido durante siglos.
Okay, Bueno, thank you for the invitation, gracias por la Andrea. invitación, Andrea. And thank you very much for your presentation, Y gracias Marek. por la It was presentación, an Marek. inspiration, really. Fue And, muy I inspiradora. have a short presentation Yo tengo because una I presentación was corta asked to react porque to yours, se me pidió que but, reaccionara a la presentación de I Marek, realized that pero what me he dado cuenta de I'm doing que now is lo que estoy haciendo totally en este related momento to what Marek está muy relacionado is, just con presented. lo que nos estaba And presentando Marek hace I'm a poco. psychologist, Soy un but psicólogo, I'm working pero in, también different trabajo issues related to en otras climate problemáticas change, environmental que se problems. relacionan con el cambio Um, climático y otros And otros temas. one of those issues Algunos de estos temas that I think is probably one of the most important mental health issues que creo we que have es now, muy and importante, que es going la to salud be like that mental, for the, I don't know, que es next algo que vamos a 10, seguir 20 escuchando years, durante los is siguientes eco-anxiety. 10 o 20 años. Tiene un concepto muy importante llamado la ecoansiedad. Y cuando Marek habla de que tenemos que cambiar la historia y crear una nueva, no puedo estar más que de acuerdo, porque es exactamente lo que necesitamos en la comunicación que tenemos sobre el cambio climático. Voy a usar mi cronómetro Um, en Spanglish. Okay. Okay, so first of Bueno, all, primero que I todo, want to ask you me gustaría preguntarles from 1 to 10. en una escala del So, 1 al 10. 1 is not at all. Digamos que 1 and 10 es para is nada very concerned. y 10 How es worried muy are you preocupado. about climate change? ¿Qué tan preocupados están por el cambio No, climático? el cambio climático. Y 10 es estoy totalmente preocupado, no puedo dormir, estoy muy mal con esto. So how worried are you Así que ¿qué tan from preocupados 1 están to 10 en about una escala del climate 1 al 10 sobre el change? cambio climático o debido al cambio Reaction. climático? So I'm going to ask, so 1. One. Who say 1? 1. ¿Quién está poco preocupado? 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 10. y 10. Okay, fair enough. Wow, está Would you say bien. that's like a 7, probably? Diríamos que estamos en un nivel 7 en general. I always ask this before any Y casi siempre presentation. pregunto esto antes de presentarme. The younger the audience, the De hecho, higher mientras the score. más joven es la audiencia, más alto es el número. What is the- Okay, so as Marek said, the problem with Así climate que, como change is dice Marek, basically el uncertainty, problema con el unpredictability, cambio and climático es esta uncontrollability. falta de We don't certeza, know how to deal with those things el que from a sea psychological impredecible y el que standpoint. sea Okay, so incontrolable. we No have a sabemos qué hacer. really, complicated problem. Tenemos un problema And muy eco-anxiety, complicado por delante. there's a definition from Y de hecho, the esta es APA, una chronic fear of environmental definición doom. de la ecoansiedad. Es un miedo crónico Although it seems that a la condena most medioambiental. eco-anxiety are not Y para like, muchos, la clinical, ecoansiedad you know? no tiene que ver con un There's caso a- clínico there are some necesariamente, cases pero hay and algunos there are casos a growing field of study en los that que is tenemos reporting esta... more growing Bueno, es un social área disease de estudio que in, está young creciendo, people in Chile. en la que estamos viendo And we gente also have afectada family, como you jóvenes know, y niños. emotional responses to Tenemos climate change, respuestas anger, emocionales anxiety, a depression. And este they miedo are- climático, we have tenemos some la ira studies, ecológica, la especially ansiedad in ecológica the y la US, depresión in ecológica. Europe, about this. We really need more research about this Además, in necesitamos Chile, mucho más Latinoamérica. estudios But sobre estos we do temas, know pero that sí there's some, sabemos interaction between que la emotions, interacción entre las emociones anger, and como collective la ira environmental behaviors, y los problemas and medioambientales anxiety. que And comentamos, interestingly enough, with depression, que bueno, es contrario a la more likely that ansiedad, people, pero otra cosa importante que podemos comentar es que la get depresión involved in some collective action. tiene que ver con The point la is that we do participación know en la acción that there are some colectiva. more vulnerable groups to this Y kind hemos of notado issues. que hay grupos que son más vulnerables ante estos problemas. Youngsters, indigenous communities. Los jóvenes, We know los niños that y las they are comunidades more indígenas affected by son los this, que más se ven afectados
por este tipo de In Chile, problemáticas. this is a very interesting En Chile, survey esto es conducted una by encuesta the, muy interesante Defensoría de la Niñez llevada back in 2019. por la And you Organización can see that the de topic la of Defensoría de la greatest Niñez. interest to children and adolescents in Chile are the Y protection pueden of the ver environment que and una the de las protection principales of animals. preocupaciones de los In jóvenes y all the adolescentes en surveys we Chile have es la conducted protección del in medio our country ambiente and in Latin y de los America animales. show that Y vemos most que people los resultados en are Latinoamérica really son concerned muy about similares, climate pues la mayoría de las personas está change. And that's preocupada por very el cambio important climático. to support Y eso es muy the argument importante because do para we apoyar really la need to keep discusión, hearing that we are running out porque of time to realmente do something about necesitamos climate change? estar escuchando que se nos That's está the acabando el tiempo rhetoric, para hacer no? algo So respecto the del sense cambio of climático. urgency. Esta es We una are running pregunta out of retórica, time, pero you know? la And sensación we de hear that every urgencia 2 years, está every 3 ahí. years, and now, Y hemos estado we're going to escuchando die in de ella. 2010, Sabemos que en algún 2020, momento la vida se va a acabar, and el año this siempre started cambia, el at least in 2010, 2012, 1970 with the y esto population viene bomb, desde a book written by la década de los Ehrlich, 70, claro. saying Incluso that hubo un artículo que in the publicaron que 21st century, decía que 2000, durante el siglo because XXI, of overpopulation, debido the planet a will la be already, gran cantidad a la gran población que tengamos, nuestra civilización but my point is colapsaría. that I think we don't need Y claro, yo creo que no necesitamos seguir escuchando este tipo de mensajes. Creo que ya estamos lo suficientemente preocupados. Si buscan en Google el cambio climático, estos son el tipo de imágenes que vemos. Y para mí no necesitamos más miedo, porque el miedo nos hace egoístas, nos paraliza y nos obliga a buscar un escape. Y es todo lo que no necesitamos hacer cuando tenemos que enfrentar un problema como el cambio climático. Así que debemos hablar de la esperanza. Y es por esto que yo disfruté tanto la presentación de Marek, porque trabajando con mi equipo hemos llegado a ver que hay muchos artículos en los que se habla de la esperanza. Se dice que la esperanza siempre ha sido percibida desde los tiempos antiguos como la base para la prosperidad humana. Y la evidencia actual sugiere que la esperanza es determinante para nuestra salud. De hecho, estamos haciendo muy difícil experimentar la sensación de esperanza. Necesitamos sentir emociones más positivas cuando pensemos en la crisis climática. La gente con esperanza se siente mejor que la gente desesperanzada. Eso es obvio, ¿no? La esperanza nos lleva a generar acciones. Necesitamos gente comprometida. Y además es empíricamente justificada por todas las investigaciones científicas que hemos visto. Todavía podemos hacer algo. Por eso yo creo que es muy importante escribir historias nuevas y que estén basadas en la esperanza. ¿Qué podemos hacer? Ustedes podrían decir, de acuerdo, suena bien, pero ¿qué podemos hacer concretamente? No se trata de dejar de preocuparnos de lo que está pasando. Debemos tomar los problemas, estos serios problemas que tenemos con la seriedad necesaria, ¿no? Tenemos que primero aceptar nuestras emociones, poder ser capaces de envisionar el éxito y pensar en qué historia queremos escuchar para nuestro futuro. Debemos crear caminos para el éxito y preparar a la gente para eso. Además, tenemos que cultivar la solidaridad y generar espacio para disfrutar, para poder preocuparnos de nuestro planeta. Así que estamos experimentando un cambio de era. Al menos esa es mi historia. Estamos justo en el momento de un cambio de era. Y la mayoría de estos periodos son turbulentos. Se caracterizan por eso. El declive de la biodiversidad y el cambio climático son una expresión de esta transición.
Y tenemos que pensar cómo vamos a salir de esta transición, la historia que vamos a contar. Es por eso que me gustaría terminar con esta idea en la que deberíamos cambiar la forma en la que hablamos del cambio climático, sobre todo con las generaciones más jóvenes. Y para esta actividad, mi tema está muy relacionado, pero es de lo que hemos estado hablando durante años. Y esta es una sorpresa muy positiva después de haber escuchado esta presentación, porque estoy totalmente de acuerdo. Y creo que el punto es que el cambio climático es real, nos puede asustar, pero también debemos verlo como una oportunidad para construir una mejor sociedad. Y por ahora tenemos que pensar, estudiar, hablar y construir el futuro que queremos. De esta forma, pensar en nuevas historias, contar nuevas historias, compartir nuevas historias, sobre todo con niños y los jóvenes como ustedes. Eso es. Mi pregunta es, bueno, usted habló de la idea de que las personas son ignorantes respecto al clima. ¿Qué quiere decir exactamente con eso? Porque tenemos encuestas donde le preguntamos a las personas sobre el cambio climático, cómo cambian sus emociones, pero también de los hechos del cambio climático. ¿Cuál es la causa principal del cambio climático? Sé que la situación en los Estados Unidos es particularmente diferente al resto del mundo. Pero aquí en Chile, la mayoría de las personas están conscientes sobre los problemas, el origen antropogénico del cambio climático. No es una comprensión compleja del tema, pero pregunto, ¿qué quiere decir cuando habla sobre eso? Porque para mi conocimiento, las escuelas chilenas están haciendo un buen trabajo al educar sobre el cambio climático. Cuando usted dijo en el enfoque de las personas y la naturaleza. Pero, ¿qué quiere decir cuando habla sobre la alfabetización? Muchas gracias. Es una muy buena pregunta. No tengo una respuesta simple. Creo que es un proceso que está emergiendo. Usted está completamente correcto. Nuestro contexto es diferente. No obstante, en general, todas las instituciones dominantes que hemos creado, nuestra economía, nuestros sistemas de bancos, nuestras líneas de producción, todo lo que tenemos se diseñó sin preocupación sobre la biosfera. Se diseñaron para ciertos resultados y un sistema cerrado, pero nunca miramos de que habían desechos de las plantas o contaminación. En otros países diseñamos mecanismos de nuestra civilización, de cierta forma asumiendo que el planeta solo iba a seguir siendo, de que los peces iban a seguir nadando y que todo continuaría de la misma forma. Quizás se reduciría un poco aquí y allá, pero todo se mantendría parejo. Y eso sabemos que eso no es cierto. En alfabetismo climático, bueno, voy a intentar responderlo de que la alfabetización climática es conocimiento activo, no solamente teórico. El año pasado, el ministro canadiense del gobierno canadiense, bueno, él es un ministro sobre el cambio climático. Él dijo que deberían expandir la producción de petróleo porque necesitan más dinero para combatir el cambio climático. Esta es una persona que tiene mucho conocimiento teórico sobre el cambio climático. Sin embargo, él está fomentando
las actividades que impulsan el cambio climático. Este es un ejemplo de la ignorancia sobre el clima. Se hacen decisiones por personas específicas. No son las decisiones que ustedes toman o la gente que está en esta sala, sino la gente del Parlamento, los gobiernos, el sistema judicial. Son corporaciones específicas. Si el director de Costco o cualquier otra corporación, Volkswagen incluso, si estas personas tomaran en serio el cambio climático, usarían su poder para realizar una decisión para que se alejaran de la creación de los desechos. Para mí es muy impactante darse cuenta qué tan pequeño es el grupo de personas que les importa el cambio climático. Si hacemos un estimado, es un grupo de 500 hombres en la industria del petróleo, 500 hombres que están tomando decisiones que impactan a las personas en todo el planeta. Es como que algún tipo que vive muy lejos de aquí toma una decisión sobre una jungla en Chile, así que construyamos una hidroeléctrica. Aquí hay una desproporción de los procesos que están sucediendo. Son grandes, son globales. Y me gustó lo que Claudia dijo sobre las fuentes de desconexión de la naturaleza. Tenemos esta percepción esquizofrénica de que los animales están acá y nosotros estamos acá. Eso no debiese ser así. Para responder su pregunta, el analfabetismo climático se superará cuando nuestra sociedad y su impulso sea más grande de los que toman la decisión por nosotros. Y luego que les digan a las personas que están por encima que no tienen una alternativa. Tenemos la oportunidad de ser una sociedad instruida sobre el clima y este conocimiento se traduce en acción. Cuando diseñamos las escuelas, cuando diseñamos nuestros edificios de energía que no defiendan el arte, todo está relacionado al sistema. No es solo mi argumento sobre el analfabetismo climático. Hay mucha investigación respecto de esto, pero también tenemos una desconexión emocional. Esto también juega un rol acá. Nosotros vemos cosas, pero hay un mecanismo que lo encubre. De esa forma continuamos haciendo nuestra vida normal. Es muy complicado, pero creo que deberíamos intentar instruirnos sobre el clima. ¿Qué perdemos? Por supuesto, descubrir qué hacemos exactamente. ¿Qué hacemos con los colegios en básica? ¿O cómo metemos la alfabetización climática en el arte, en la matemática? Estas son preguntas prácticas que tenemos que resolver, pero no podemos pretender que el cambio climático es un tema para los científicos y que es solo un pequeño grupo de personas que están tomando decisiones por nosotros. Esto nunca va a cambiar si no hacemos algo al respecto. Muchas gracias, Marek. Eso es mejor. Vamos a tomar preguntas de la audiencia. Y dice, en el campo de la psicología social, ¿cómo creamos a sociedades más resilientes respecto de estos cambios?
I don't know. No lo sé. Next question. Siguiente pregunta. No, I think each society, Creo que cada sociedad, cada cultura tienen sus propios problemas. China es una sociedad colectiva. Todos los países asiáticos se construyen en las comunidades colectivas. Nosotros somos más individualistas y creo que tenemos problemas diferentes. No obstante, todos compartimos el cambio climático, la contaminación y esas cosas. Tenemos diferentes enfoques sobre los problemas. Yo tengo el privilegio de haber vivido en Australia por 5 años más o menos y me di cuenta de que hablamos mucho sobre la psicología en las comunidades en Latinoamérica, mucho más que en Australia. Pero las comunidades son más fuertes en Australia que en Latinoamérica. Y esa puede ser una de las explicaciones. Y ambos son culturas individualistas. Creo que es algo que tener en mente cuando pensamos sobre el tipo de respuestas y cómo hacer que las personas participen en la acción climática de formas diferentes. Hay diferencias, pero no hay solamente una respuesta para eso. Muchas gracias a la audiencia. Gracias, Marek. Bueno, creo que tengo tiempo para una pregunta más. Y luego vamos a responder preguntas a nosotros tres. Perdón, 4. Preparé 2 preguntas, pero creo que la primera sobre la esperanza ya se respondió. Usted no mencionó la palabra específicamente hoy día, la idea del planetarianismo. Es difícil de pronunciar. Yo lo entiendo como una civilización ecológica a la que deberíamos inclinarnos. Escuché hablar a esta persona que estaba hablando de los gobiernos planetaristas que descentralizan la idea de nosotros como seres humanos. Eso también se conecta con lo que Claudia mencionaba. Este escritor dice que esto extiende la idea de los políticos a los seres no humanos. Esto se relaciona a lo que Claudia nos propuso. Añadiéndole a la pregunta sobre Rodolfo, sobre qué quiere decir cuando nos dice ignorantes climáticamente. No puedo creer que esos 500 hombres son ignorantes en términos de que no saben o pretenden de que el cambio climático no les afecta. O por supuesto sienten que ellos van a ser los que ellos se van a ir a Marte y colonizarlo. Pensaba de lo que Claudia dijo sobre Anna Singh, la forma de notar. Cuando usted habla sobre la alfabetización climática, es un término más amplio. Si pensamos sobre la alfabetización, es la capacidad de entender. Tiene un sistema de valores. Tiene la alegría que Rodolfo mencionaba. ¿Cuál es su idea de una civilización ecológica? I like it. I think that Chakrabarti, the idea that Creo que parte de la idea de que se construye en esta dicotomía de algo planetario versus algo global.
Algo global es algo que se centra en los humanos, algo que viene de la perspectiva humana. Y algo que es planetario es algo que remueve a los humanos, no los lleva hacia el borde, claro, pero los quita del centro, cambia la perspectiva. Por ejemplo, las escalas de tiempo planetarias son inmensas en comparación a las escalas de tiempo humana. Y creo que estas son el tipo de cosas que tenemos que hacer. De hecho, Claudia estaba mencionando esto también, que tenemos una separación cultural de la naturaleza y que hemos desarrollado esta separación por lo menos durante los últimos siglos. Y creo que es muy importante tener conciencia. Es un buen punto de partida. Por ejemplo, ¿cómo medimos la temperatura? Tenemos la escala Fahrenheit, solo en Estados Unidos, y luego la escala Celsius, una escala que se usa a nivel mundial. Y Celsius es un sistema ecocéntrico porque parte de la base del cero y de los 100 grados Celsius con una relación con la naturaleza. El agua se congela a los 0 grados Celsius y hierve a los 100 grados Celsius. Por otro lado, Fahrenheit tiene que ver con los seres humanos, los pone en el centro. Todo lo que está sobre la temperatura de los seres humanos será sobre 100 y todo lo que esté dentro del rango humano será bajo 100 en la escala Fahrenheit. Para mí Fahrenheit es terrible, pero es un sistema que fue creado alrededor de los humanos. Y de esta manera imaginamos todo a través de esta escala humana. Todo hecho con estándares del cuerpo humano. Esto es demasiado centrado en nosotros como humanos. Te da la noción de que todo fue creado para nosotros, incluso el cosmos. Todo fue creado para que yo pudiera estar aquí parado. Entonces, necesitamos conciencia. Esto es un sistema ecocéntrico, esto es un sistema antropocéntrico. Y tenemos sistemas de pensamiento, sistemas financieros, sistemas educacionales, sistemas para dirigir las sociedades y sistemas ideológicos. Y algunos son ecocéntricos y otros son antropocéntricos. Todos estos diálogos sobre los conocimientos indígenas, el conocimiento tradicional, todo apunta a que existe una alternativa, de que hay sociedades en la actualidad que han construido sus sistemas y sus creencias teniendo la naturaleza en mente, pero nosotros, por otro lado, la pusimos debajo. Así que lo primero que hay que hacer es concientizar. Bueno, escuchaba que Claudia decía que sí a todo, pero no sé si puede responder. Más bien reaccionar. Estoy totalmente de acuerdo. Y cada vez que escucho lo que estás diciendo, creo que esta idea que mencionabas sobre la relación entre una colonia y el medio ambiente es algo que no podemos evitar o ignorar. Y me gustaría saber por qué no estamos hablando sobre la seriedad de estas crisis en la escuela. Claramente, Rodolfo mencionó que hay muchas escuelas que son exitosas enseñando sobre el clima. Pero, ¿qué es eso que hace que la enseñanza de estos valores y estrategias cambien el hecho de que tal vez estamos agregando nuevas áreas para la era que viene? Claro, tal vez estoy divagando, pero son cosas que deberíamos hacer. Y creo que hay muchas cosas que gente ya está haciendo. Pero da la sensación de que la crisis solo se hace más grande. Me gustaría saber qué es este hábito del pensamiento del que tenemos que salir, porque de otra manera no podremos entender otras formas de actuar, ya que seguimos imaginando y
presentando el conocimiento con esta idea binaria del pensamiento. A lo que me refiero con esto es que ¿cómo logramos hacer que las personas sean más flexibles, no para destruir, que puedan adaptarse de alguna manera? Como, por ejemplo, cómo pensamos cuando hablamos de conocimiento, cómo se explica, cómo se entiende el momento en el que nos encontramos en este tiempo. Creo que es muy complicado, tiene que ver con la enseñanza del medio ambiente en las escuelas. Y siempre pienso en cómo lo tomaría en serio y qué es lo necesario para que lo tomemos en serio. Vamos a aprender quizás más sobre las formas en las que podemos crear o no una relación con la naturaleza, cómo pensamos de nosotros mismos como humanos relacionados con la naturaleza, este mundo exterior que en este momento vemos. Es algo que está ocurriendo paralelamente en muchos lugares. Son cosas que también necesitamos pensar. Debemos pensar que esta relación es diferente para tener un cambio. Thank you very much, Claudia. I think Bueno, muchas gracias. partially you've already answered the question, Creo que en but parte ya respondiste la one pregunta closing que tenía, question, pero which is tengo like the signature otra of this pregunta dialogue. de cierre So que each one of you will have like es para maybe terminar 2 este minutes diálogo y to quizás answer it. cada uno de ustedes tenga 2 And minutos the para poder question is, responder. Y la how do you pregunta es, imagine ¿cómo like a imaginan renewed life una together? nueva renovada, Un una nueva nuevo vida cohabitar, a new, different type of coexistence. So let's just go from here. o diferentes formas de coexistir los unos con otros? Okay, I have my mic, that's fine. Okay, yo tengo mi micrófono. That's hard, but Es un poco I complicada would say la pregunta, pero yo diría one possible que path or un one camino possible challenge posible is que to podríamos tomar imagine o uno de los ourselves as desafíos que podríamos indigenous to enfrentar nature, es rather que than nosotros separate from tenemos nature. que crear este And pensamiento we de que have somos this indígenas notion de that, la oh, there are tierra, indigenous people and no there que are estamos regular separados people, de or just ella. non-indigenous people. Tenemos esta idea So de que there's hay always gente separation. You nativa cannot y become luego indigenous, nosotros, que somos and maybe distintos y que indigenous no podemos person can, volvernos if they indígenas. forget or deny, they can become Puede que like ellos se non-indigenous olviden de person, su but really they tradición are. o que la So, nieguen, but pero it's no this tenemos relación con ellos, sharp ¿no? separation. Entonces tenemos esta And I separación. am right now Y reading yo a book en by este momento Tyson estoy Yucca leyendo Porta, un libro who is an del actor Aboriginal Luca Porta, Australian que es PhD un dude. aborigen australiano, Very fun guy. muy And divertido. he puts a challenge in the book Y nos that plantea el we should desafío de all que todos find ways to become deberíamos indigenous. encontrar formas de convertirnos en indígenas. Se nos ha Through our negado, stories we tell, we have been denied gracias a las being historias que hemos indigenous. escuchado, For example, que somos indigenous to the indígenas, places where we live, como indígenas del indigenous lugar to the donde country in nacemos, which we live, o indígenas del indigenous país to- donde nacemos, to regions. I mean, o tal vez de las I'm regiones que rooted. habitamos. So we have to come up with Lo que another tenemos way que to pensar es think otra about manera indigeneity. de And imaginarnos my big challenge, y de I nuestra love natividad. this idea. It blew my mind. Personalmente yo amo So esta idea, my big challenge me for me impactó. now, Para mí I un moved gran to Minnesota desafío, 10 years ago. de hecho, So I'm llegué a still vivir a an Minnesota hace outsider. I 10 have an años, accent todavía that soy everyone can tell I'm un from somewhere forastero. else. Todos But pueden I saber que want to no become soy estadounidense, indigenous to the pero Great Lakes region. me he And my vuelto challenge is, indígena. okay, how do I de become alguna manera. indigenous to the Great Lakes region? Like biologically indigenous. Estoy en un proceso en el It's que a me wonderful gustaría challenge. terminar I have no convertido answer. en un indígena I don't know, de esta but región. I do feel No that tengo las respuestas de cómo starting lograrlo, with stories, pero sí starting with language siento is super que important. partiendo por el I'm lenguaje y absolutely los relatos, convinced. That's probably one of the few things that I de have hecho esto me really convence, deep certainty creo about. que es una de las cosas is that con las que tengo we are creatures certeza of total, language. es que We inhabit, I necesitamos can el tell where my lenguaje. body ends. My Nosotros fingers end habitamos here, my feet end un there. cuerpo, I sé sit dónde here. están mis dedos, I mis have the pies, boundaries of my body. I know it. siento I la don't have to conexión remember. dentro I de don't mi have to cuerpo, learn no it. tengo que And in the recordarlas same ni way, aprenderlas. we are De la misma creatures of manera, language. somos We criaturas inhabit del lenguaje, language, habitamos and we el move in lenguaje language like we y nos move in movemos en physical el space. lenguaje como nos We movemos a través del touch espacio. reality, Tocamos la change realidad reality y la by cambiamos words and concepts con and ways palabras, of thinking. conceptos y So, formas de I know pensar. that this work needs to happen in language. Sé que It necesitamos needs to happen in stories.
que cambie el lenguaje, que necesitamos nuevas historias que puedan ser articuladas, porque decir algo es distinto a solo tener ideas en la cabeza. Y creo que es un desafío muy complicado, pero a mí me encanta. Creo que es una pregunta profunda. Podría decir que Probably because I'm a psychologist, probablemente porque soy psicólogo, although I don't want to confess that aunque sometimes because no quiero confesarlo, expectations about that and porque things pueden I haber don't like, ciertas but, expectativas. I think we need to teach more Creo que empathy tenemos que in our enseñar la society in empatía general. en nuestra We sociedad. need to treat Y creo que deberíamos nature tratar a la as we treat naturaleza ourselves, como you know, nos because tratamos we a are nosotros part of- mismos, we are the same, porque somos So if we- lo if we mismo. can teach other people Si podemos and enseñarles ourselves a las to otras be personas y a like nosotros that, mismos I a think tratar a la naturaleza de esa we forma, can achieve creo que changes, podríamos you know, lograr big, cambios, changes. cambios I'm not saying profundos. nothing. This is not new, you know. Esto no es others nuevo, like you like to be treated, you know. But, que uno diga que que traten a los demás como a uno les gustaría que los that's trataran. part of the connection. Pero creo que esa es parte de la conexión. If you think you're not going to take care of that Si piensan tree que no van a because, cuidar de ese árbol it's a moral duty because porque it's es a nice un tree, deber because, moral, porque because crea it's part of oxígeno. what you are. No, es porque es parte de quienes somos. What I can say. Y creo que eso es lo que puedo decir en este momento respecto de eso. Bueno, aquí voy. La pregunta era sobre el coexistir. ¿Cómo imaginamos una nueva forma de coexistir? Realmente no sé, pero escuchen esto. Esta es una historia corta. Las bacterias crearon nuestra atmósfera y las plantas nos ayudan a mantenerlo. Las plantas viven en la tierra porque los hongos crean ciertos microbios. Hay ciertos proyectos que se pueden sobreponer. Si imaginamos nuestras formas de ser y los efectos que tenemos, pensar en coexistir para mí es otra forma de entender el mundo. Imaginen cómo debe ser sentirse completamente parte del ecosistema. Para mí es hermoso. Well, thank you so much. Muchas The gracias three of you. Thank a los tres de you, ustedes IDS. y también a Thank you, IDS. auditorium and all the people Gracias al back there auditorio making this y a las possible. personas que están ahí atrás haciendo All esto of you, posible. audience here Y gracias a la rainy audiencia Friday que está afternoon. en esta tarde primaveral de A viernes. round of applause for Creo que all of us. debemos un aplauso para todos ustedes y nosotros.